Queremos resolver las ecuaciones de registro dadas. Normalmente al solucionar una ecuación de registro con más de un registro, combinamos los registros en un registro único, y luego escribimos la ecuación como una ecuación exponencial para resolver X. Pero para estas dos ecuaciones, podemos ahorrar nosotros mismos trabajos tomando un enfoque ligeramente diferente. Mirando nuestra primera ecuación, iremos adelante y combinar los dos registros comunes en el lado izquierdo de la ecuación, y desde que tenemos una suma aquí, ¿qué significa? Podemos combinar estos dos registros multiplicando las númeras partes de los dos registros o la cantidad X menos 2 y la cantidad X plus 3. Así, el registro común de la cantidad X menos 2 más el registro común de la cantidad X más 3, es igual al registro común de la cantidad X menos 2 veces la cantidad X más 3. Esto aún es igual al registro común de 6. Ahora, en este formulario, aviso cómo tenemos un registro común a la izquierda, un registro común a la derecha, y son iguales el uno al otro. Entonces, si estos dos registros son iguales entre sí, entonces el número de partes de los registros también debe ser igual entre sí, lo que significa la cantidad X menos 2 veces la cantidad X plus 3 debe igualar 6. Y para esta ecuación, no hay razón para restar el log 6 hexanewtones a ambos lados, combinar los lags de nuevo y luego escribir una ecuación exponencial. Mientras funciona, esto es mucho más rápido. Tan otra vez, la cantidad X menos 2 veces la cantidad X más 3 debe igualar 6. Ahora, vamos a borrar la paréntesis y resolver por X así, tendremos 4 productos aquí, 1, 2, 3, 4. Así, tenemos X cuadrado más 3X, menos 2X, menos 6, igual. Tenemos una ecuación cuadrática. Entonces, ahora combinaremos los términos similares aquí y también restaremos 6 en ambos lados. Así que, tenemos X cuadrados, así que será más X, menos 6 iguales 6. Resultaremos 6 hexanewtones a ambos lados de la ecuación. Entonces, sería 0 a la derecha. Entonces, tenemos X cuadrado más X menos 12, igual a 0. Parece que este factor de voluntad. Los factores de X cuadrado son X y X. Ahora queremos los factores de negativo 12 que añaden al positivo 1. Eso sería positivo 4 y negativo 3. Por lo tanto, tenemos la cantidad X plus 4 y la cantidad X minus 3. Ahora, la solución a esto será los factores de X que hacen cada factor igual a 0. Aquí, X es igual a negativo 4 o X es positivo 3. Pero es importante al resolver una ecuación de registro que comprobemos nuestras soluciones. Aviso: cuando X es negativo 4, tenemos el registro de negativo 4 menos 2 con un registro de negativo 6, y eso no es posible desde la parte numerada de un logaritmo siempre es mayor que 0. Por lo tanto, X equals negative 4 no es una solución a esta ecuación. Aviso: cuando X es 3, tenemos un registro de 1 más el registro de 6 igual a el registro 6. Que sería verdadero, así que nuestra solución es, solo X igual a 3. Mirando una segunda ecuación, vamos a tomar la misma estrategia. Vamos a combinar los dos registros en el lado izquierdo de la ecuación. Aviso: como son ambos registros naturales y otra vez, tenemos una suma, para que podemos combinar estos dos registros multiplicando el número de partes de los dos registros o X más 5 y X. Así, el registro natural de la cantidad X más 5. Más el registro natural X es igual al registro natural de la cantidad X más 5 veces X o X veces la cantidad X más 5 igual al registro natural 12X. Y otra vez, una vez que tenemos esto, desde que tenemos dos registros naturales iguales al uno al otro, el número de partes de sus logaritmos debe ser igual. Entonces, X veces la cantidad X plus 5 debe igualar 12X. Ahora, solucionaremos esto para X y borraremos a los padres. Tenemos X cuadrados más 5X igual a 12X. Entonces, vamos a seguir adelante y restar 12X en ambos lados de la ecuación. Aviso: en el lado derecho, tenemos 0, lado izquierdo, tenemos X cuadrados. Y entonces 5X menos 12X es negativo 7X, así tenemos menos 7X y luego factoraremos el factor común de X así, tenemos X veces la cantidad X menos 7 igual a 0. Entonces, basado en esta ecuación, X es igual a 0, X es igual a 7 y otra vez, vamos adelante y compruebe estas soluciones.
Aviso aquí, tenemos 0 registro natural, que no existe porque la parte numerada de este registro siempre va a ser mayor que 0, por lo tanto, x igual a 0 no puede ser una solución. Aviso cuando x es 7, todas las piezas numeradas de los registros serían positivas, por lo tanto, nuestra solución es x igual 7. Ok, espero que encontraras esta útil.